Vamos a recibir ya a Juan Negri. Juan Negri es politólogo, pero además dicta la carrera de ciencias políticas y todo lo que tiene que ver con política interna por un lado y externa por el otro. Los estados, la mirada de lo internacional. En la Universidad de Itela. Bueno, Juan, ¿estás ahí? Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos. Siempre nosotros agradecemos mucho a quienes son convocados y vienen, porque es un domingo, por ahí uno está almorzando o quiere salir o lo que fuere, y nos prestan atención. Juan, habíamos quedado con vos, y si después nos queda un ratito lo podemos echar una miradita, en fijarnos en el conflicto, como dije, en México y Ecuador. Pero ahora, por favor, ¿nos podés hablar de lo que ayer nos tuvo en vilo a todos? Y no es que vayamos a descansar de nuestra preocupación. Vamos a seguir mirando qué es la decisión de Irán directamente, que antes estaba detrás o estaba sospechada de estar detrás de los movimientos de Hamas, de Hezbollah, y ahora directamente tiró los misiles. Contanos, por favor. Sí, efectivamente, eso es lo que pasó ayer, es lo que todos estamos siguiendo en esta mañana, en este mediodía. Sí. Primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Son dos estados, como posiblemente sabemos, que desde la revolución islámica en Irán, desde a fines de los 70, son enemigos. Irán busca la destrucción del Estado de Israel. Israel insiste que debe defenderse de Irán. Irán, como vos señalabas, históricamente actuó en contra de objetivos israelíes por interpósita persona a través de el grupo libanés Hezbollah. Se sospecha también que entrena y brinda asistencia logística, etcétera, a Hamas, pero esta vez en respuesta a un atentado israelí al consulado iraní en Siria, Irán toma represalias y ataca estos drones y todo esto que estuvimos viendo anoche. Es uno más de un eslabón más de el largo conflicto en Medio Oriente, ¿no? Es una parte, tan solo una parte de un conflicto que ya lleva muchos años entre Israel y sus vecinos y entre Israel y el terrorismo palestino. Es decir, es parte de todo ese esquema, pero sí, es lo que estamos viendo y todo el mundo mirando con atención a la espera de que esto no escale mucho más que esto, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se está comportando países con la influencia como tiene Estados Unidos, Rusia mismo, China? ¿Qué actitudes tomaron, si es que se sabe y si es que tomaron alguna? Estados Unidos condenó el ataque iraní y se puso del lado israelí. Recordemos que Estados Unidos es el gran aliado internacional de Israel. Bueno, hay un vínculo, sí, histórico, ¿no? Fuertes recursos económicos para el armado de Israel llegaron desde hace años desde Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Estados Unidos es históricamente un defensor, un aliado internacional de Israel, y como decías vos, con importante ayuda militar, estratégica, etcétera. En parte también por la fuerte presencia de la colectividad judía en Estados Unidos, ¿no? Votantes demócratas muy fuertes. Si bien en los últimos meses hubo algunos ruidos en esa relación, porque el secretario de Estado Blinken hará un mes más o menos le advirtió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que la respuesta israelí tenía que bajar un poco el tono, porque está toda esta discusión ahora sobre el exceso del uso de la fuerza, digamos, ¿no? Es decir, que Israel está respondiendo muy fuertemente al terrorismo
palestino en Gaza, ¿no? Toda esta discusión que está relacionada con esto, ¿no? Pero es paralela. Entonces, sí, Estados Unidos, por supuesto, encima existe ese problema. Netanyahu es bastante resistido por la gente más progresista, ¿no? sí, o sea, son como muchas piezas, esto es como una especie de mosaico donde hay muchísimas piezas, cada una en sí es un problema y todo forma parte de un conjunto general de, como yo decía hace un rato, el problema general es el conflicto en Oriente Medio, ¿no? Entonces vos tenés el ataque terrorista de Hamás en octubre a Israel y la cuestión de los rehenes, ¿no? Una brutalidad terrorista. Sí. La respuesta que buena parte de la comunidad internacional le advirtió a Israel que se estaba yendo de cauce, incluso a Estados Unidos. El hecho de que Irán estuvo detrás y está detrás se sospecha fuertemente del ataque ese de octubre de Hamás, pero también, independientemente de eso, históricamente apoyando a grupos terroristas que van contra objetivos israelíes, Hezbollah clásicamente, pero también los hutíes en Yemen, etcétera. Y ahora el conflicto más directo, Irán-Israel. Por el lado de Rusia es un aliado histórico de Irán. Irán y Rusia, por ejemplo, fueron los que iban juntos en la guerra siria, ¿no? Es decir, los que sostenían el régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio, en la guerra civil de Siria. Entonces, bueno, Rusia, por supuesto, más del lado de Irán. Sí, sí. Perdón. Y el problema de fondo sigue siendo, me parece, la delicada situación que vive Israel con sus vecinos, por un lado, que en los últimos años había logrado resolver alguno de estos problemas, y después la cuestión de la cuestión palestina, ¿no? La discusión sobre los dos estados y la negativa de Israel a aceptar eso y la respuesta de algunos sectores fundamentalistas palestinos. Si uno mira el largo conflicto árabe, lo que se llamaba en un momento el conflicto árabe-israelí, lo interesante es ver cómo en los años 60 y 70 era un conflicto entre Israel y sus vecinos, ¿no? Entre Israel y Siria, y entre Israel y Jordania, entre Israel y Egipto, y ahora viró mucho más a un problema entre Israel y los palestinos, ¿no? Es decir, Israel fue solucionando muchos de los diferendos diplomáticos, ahora mantiene relaciones con Egipto, etcétera, pero eso sigue estando ahí. Y fracasando, quienes tenemos bastante edad como para recordarlo, cada vez que parecía que se iba a hacer algún tipo de acuerdo, siempre terminó fracasando, ¿no? Estamos hablando con Juan Negri. Juan, Pablo te quiere hacer una pregunta, por favor. Sí, Juan, ¿cómo te va? Encantado. ¿Qué tal, Pablo? Juan, es cierto que, bien, gracias, que están estos lados concatenados en este conflicto ya histórico en Medio Oriente. Ahora, ¿cómo crees que va a repercutir, si es que hay novedades o tu suposición, respecto a una negociación por la paz que estaba en marcha con la intermediación de Estados Unidos, de Qatar, en Qatar, digamos, y sobre todo con Egipto en cuanto a estos combates que han librado después entre entre Israel y Hamás? Yo creo que esto abre un compás de espera en el que eso se aleja un poquito más, ¿no? Es decir, me parece que en el contexto de este ataque iraní, las condiciones objetivas para que Israel se siente a charlar en Egipto o donde sea con Hamás se alejan un poco más, en parte porque, como también ocurrió en octubre, luego de los ataques de octubre, las sociedades, sobre todo las sociedades que viven con miedo, ¿no? Es decir, empiezan a exigir como mano dura, entre comillas, a sus gobernantes. Yo creo que en ese sentido, y de hecho algunos lo piensan de este modo, ¿no? Que a Netanyahu le viene bien este ataque porque le permite seguir jugando la carta dura, ¿no? Entonces yo creo que eso se aleja un poquito más hoy. Por la historia actual... Sí, de hecho recordemos... Sí, dale. Perdón, Graciela, recordemos que a comienzos de abril se retomaron las fuertes protestas contra Netanyahu, que habían quedado suspendidas, bueno, a partir de los episodios de octubre, ¿no? Habían recrudecido las protestas ahora a comienzos de abril. Sí, Netanyahu es un líder
controversial, es decir, lo mínimo, ¿no? Es decir, puertas afuera y puertas adentro. Para buena parte incluso de los aliados de Israel, es un tipo que... difícil, sí. Que juega muy fuerte. Al interior de incluso de sus fronteras es una persona que llevó adelante o quiso llevar adelante una reforma judicial súper controversial, digamos, es decir, muy muy restrictiva de la libertad de poderes, que se ha vuelto más hacia el extremo político con el paso del tiempo, porque Netanyahu fue primer ministro en los 90. Y estaba un poco más tirado hacia el centro, o sea, se ha corrido mucho a la derecha. Esto es en parte también porque ha hecho coalición en el Parlamento. Recordemos que Israel es un sistema parlamentario, ha hecho coalición con grupos muy de extrema derecha en el Parlamento. Entonces es también un líder muy muy controvertido, y como señalabas vos, Pablo, que ha recibido fuertes manifestaciones, es decir, está lejos de ser en este momento un líder incuestionado. Pero bueno, también es cierto que la población israelí, o buena parte de ella, dice, bueno, en el medio de un conflicto bélico no vamos a cambiar el caballo a mitad del río, ¿no? Es decir, por supuesto, claro. Entonces lo que algunos dicen, una interpretación más cínica es, bueno, a Netanyahu todo esto le viene bien, ¿no? Porque solidifica su posición de hombre duro. Claro. Cualquier medida dura que tome será festejada. Hay un sector, me contaban, de la población ortodoxa, que incluso vive en barrios ortodoxos separados y demás, de apoyo muy fuerte a Netanyahu, y que entre las cuestiones que se proponen cada matrimonio es tener muchos hijos para poder crecer en esa presión que ejercen. De ahí que Trump les vendría muy bien en Estados Unidos, me parece, yo no quiero ante un especialista, pero la elección de Trump le vendría muy bien a Netanyahu y a los más duros, ¿no? Sí, Trump tuvo siempre una posición muy, muy dura pro-israelí, llamémoslo así. Recordemos que, por ejemplo, mudó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto también es un tema que viene de larga data, pero de acuerdo al origen del Estado de Israel, Jerusalén iba a ser una ciudad internacional, con una especie de múltiple soberanía. Israel niega eso, Israel dice que es la capital histórica del Estado de Israel. Entonces, trasladar las capitales, Argentina también habló algo en ese sentido, hacia Jerusalén, es reconocer la posición israelí en el problema de los dos estados, ¿no? Y el problema de los dos estados, muchos oyentes ya lo deben saber, pero tiene que ver con lo que en su momento se acordó a fines de la década del 40, cuando se crea Israel, que también iba a haber un estado para los palestinos, para la población árabe, y eso nunca se termina de materializar. Y ahí está esa discusión de los famosos asentamientos, ¿no? Que son israelíes judíos que van a vivir a tierras supuestamente palestinas, y esta idea de, bueno, poblar, según dicen algunos, poblar el territorio ese con población israelí, ¿no? Más pro-israelí. Claro. Pero bueno, ese es el problema de fondo y de muy difícil solución, porque como mencionaban ustedes recién, ha habido una serie de encuentros. En su momento se encontró Arafat, se encontró con Shimon Peres en los 90 bajo los auspicios de Bill Clinton. Después tuvo Bill Clinton hacia el final de su mandato los acuerdos de Camp David con Barak también y Arafat, y todo eso nunca se encontró finalmente una solución. Nunca. Pero ¿por qué? Porque cuando se disputa fuertemente el poder, tenés que encontrar gente que tenga una cabeza más abierta y vea a futuro hasta la felicidad de sus propios hijos, pero para eso los tenés que haber fabricado, tienen que haber nacido. Vos diste nombres de algunos de ellos que en los 90 prometían alguna posibilidad de arreglo, y nos frustramos todos. Sí, además yo diría dos cosas. Primero es que el conflicto fue apropiándose por los más extremos, es decir, en los dos bandos, diría yo. Es decir, el conflicto fue quedando en manos de los más extremistas de ambos lados, con lo cual obviamente entonces la llegada de la solución es más lejana. Y en relación a eso, cada vez estamos más lejos en el sentido de que los acuerdos, las propuestas de acuerdos son más inaceptables para los dos. Entonces,
si uno mira alguna de las propuestas de Shimon Peres, de Ehud Barak en los 90, hoy serían razonables. En ese momento no se aceptaron, pero hoy serían razonables, pero estamos lejos incluso de eso, ¿no? Es decir, estamos lejos de una propuesta similar a la que ocurrió en los 90. Bueno, eso, y hay muchos temas, está el tema no solo de los asentamientos, el tema del agua, el tema de... el agua es un tema, porque eso era un desierto. Y está la cuestión, por supuesto, de la cuestión humanitaria en Gaza, ¿no? Que muchos acusan, y el progresismo internacional en general muy anti-israelí, que subraya las condiciones humanitarias de Gaza, de la Franja de Gaza, que es un polvorín, ¿no? Es una zona de las mayores densidades habitacionales del mundo, y en condiciones muy complicadas. Y a todo esto se suma, para complicar un poquito más, que el Frente Palestino también está dividido entre la autoridad palestina y Hamás. O sea, Hamás maneja la Franja de Gaza, la autoridad palestina maneja Cisjordania, y tampoco se llevan bien entre ellos. Con lo cual es todo mucho más difícil, ¿no? Sí. Juan, permíteme, Graciela, preguntarle, sí, me sumo con, en este complejo en esta situación tan compleja, tan delicada que están describiendo, que estamos describiendo, ¿cómo observás el apoyo inclaudicable, en sus palabras, de Javier Milei hacia Israel? Y si querés extenderlo también a cómo observás los primeros lineamientos en política exterior del gobierno. Yo creo que la política exterior no es un área que haya sido prioritaria para este gobierno. Me parece que a Milei le interesa más la economía, y que cuando se interviene en política exterior se interviene mucho más desde una posición como muy ideológica, es decir, bastante relacionado menos con lo que podrían ser los intereses estratégicos del país, que es comercial, básicamente, debería ser comercial, y más una cosa impulsiva vinculado a las preferencias ideológicas de Milei. Si yo miro los viajes, por ejemplo, que hizo Milei desde que es presidente, son todos vinculados a cuestiones más simbólicas o ideológicas que motivos comerciales. Es decir, va a Estados Unidos para las conferencias conservadoras de Trump, va a Estados Unidos a encontrarse con Elon Musk, va a Israel, que sabemos que tiene una cuestión de cercanía con la religión judía, va a Vaticano a verlo al Papa. Es decir, veo más ideología que estrategia. Y en relación a este tema, Milei creo yo que comete un error muy común de la política exterior argentina, que es pensar que Argentina es más importante de lo que es. Es decir, este es un conflicto que a nosotros, obviamente, por cuestiones simbólicas para la colectividad judía argentina es muy importante, por supuesto, nosotros hemos sido víctimas del terrorismo internacional, así que por supuesto tenemos algo para decir, pero en el tablero del lugar ahí estratégico, Argentina no juega. Entonces, decir que Milei vuelve a la Argentina, como hizo estos días, para ponerse al frente, o esas suposiciones que andan dando vueltas que vinculan el ataque iraní con esa sentencia de la justicia argentina, yo digo, miren, no somos tan importantes. Es decir, y tal vez es una buena noticia, pero lo cierto es, no somos tan importantes. Es decir, no vamos a jugar un rol, afortunadamente, creo yo, estratégico ahí, pero eso es un clásico de la política exterior argentina, ¿no? Darse una importancia que Argentina en este momento no tiene. Incluso, estamos hablando con Juan Negri, incluso hay una cuestión que yo, a pesar de que es cierto que hay que ahorrar dinero y demás y empezar por lo estatal, antes que nada, hay una cuestión que no están mirando. La gente del nivel de un presidente, y sobre todo un presidente que opina y trata de incidir en muchas cosas, se puede volver un objetivo. ¿Por qué viaja en avión de línea? Yo no me subiría arriba de un avión donde viajara un presidente al cual pueden atacar. ¿Qué querés que te diga? Sí, yo creo que ahí eso tiene más que ver con... la propaganda. Sí, la construcción simbólica del presidente que no tiene privilegios, ¿no? Que no tiene avión de lujo y que no viaja. A mí me parece muy bien que no tengan ningún otro privilegio, pero que cuide al resto de la gente. Su presencia puede, por lo menos, provocar temor. Sí, por eso en relación a este tema... Siempre, y en todos los países tienen avión presidencial.
Sí, exacto. Y además es un uso más eficiente también de... Se lo tiene que llevar, tiene que llevar una comitiva de ministros, etcétera. Y además se toma el avión cuando quiere, no claro, cuando puede. Claro. Sí, tiene que ver eso, me parece, también con algo vinculado a eso, ¿no? A la representación simbólica. Sí. Pero en relación a eso de transformarse en un objetivo, es una buena pregunta. Digo, ¿qué gana Argentina levantando tanto el perfil en este tema, ¿no? La posición histórica de Argentina fue, más allá de que tenemos vínculos históricos con el Estado de Israel, es proponer la solución de los dos estados. Entonces, cambiar esa política, la pregunta sería, bueno, ¿qué gana Argentina con eso? Y yo no lo tengo claro, por lo menos, más allá de las preferencias simbólicas del presidente. ¿Hola? Por otro lado, si me permiten, por otro lado, tampoco en la descripción que vos muy bien haces en la reconfiguración de la política exterior de Milei, en principio no parece mucha diferencia también con la del kirchnerismo en cuanto a lo que describís muy bien, Juan, de privilegiar, digamos, cuestiones ideológicas por cuestiones, digamos, de intereses que es comercial principalmente para la Argentina, ¿no? Que tanto nos hace falta. Definitivamente, pero por eso yo también decía que Milei comete un error que también cometieron otros, y el kirchnerismo sin dudas, y eso es interesante, cuando gobierna el peronismo, la izquierda, si lo querés poner esos términos, en general lo que se busca, y esto ocurrió con Alberto Fernández y antes con Cristina, Menem fue una excepción, ¿no? Pero es esta idea de la identidad más latinoamericana, la cooperación sur-sur, buscar socios, como esta cosa medio anclada del antiimperialismo de los 70, ¿no? Buscar socios, la recreación de lo que en su momento era el movimiento de no alineados, buscar socios y vínculos con países no occidentales, ¿no? Entonces Rusia, China, Irán también en algún momento, la verdad, ¿no? Es decir, la verdad que era polémico porque Irán es un país que debería ser nuestro enemigo público número uno porque según la justicia, como recordaba Graciela, según la justicia Irán a nosotros nos atacó directamente. O sea, debería ser de vuelta a nuestro enemigo público número uno. Y el kirchnerismo siempre buscó como esta idea de, bueno, solidaridad tercermundista frente a las grandes potencias. Mientras que Milei es una versión algo exagerada, creo yo, de lo que veíamos con el macrismo, ¿no? De, bueno, la cosa más atlantista, ¿no? Europa, Estados Unidos, Tratado Unión Europea-Mercosur. O sea, la política exterior argentina se divide, digo, cuando llega el peronismo o el no peronismo, entre, bueno, buscamos BRICS o buscamos Tratado Unión Europea-Mercosur. Como que todavía no tenemos claro cuál debería ser nuestra inserción internacional. Por supuesto, ¿no? Yo creo que no quisiera estar en los zapatos de Mondino. Sí. Honestamente. Claro. Porque además ella tiene un rol adicional, que es moderar las cosas que dice Milei muchas veces, que son fuera de cauce, ¿no? Que son cuando va a Suiza y empieza a hablar del frente occidental o que Occidente está en peligro. Y ahí vemos eso de vuelta que mencionábamos. Sí. Justo a los suizos. Sí, exacto. No. Bueno, me parece que Ecuador y México van a quedar para otro momento, porque creo que ya es la hora. Pablo, vos que manejas los tiempos. Así es, vamos a tener que despedirlo, Juan, agradeciéndole y seguramente te vamos a estar molestando en breve, Juan. Bueno, ha sido un placer conversar con los dos. Les mando un fuerte saludo. Gracias. Un abrazo, Juan. Suerte. Hasta luego. Chao.